Bienvenidos a un episodio más de Abogacía Trabajando. Soy Rodrigo García. El día de hoy estaremos conversando con Marinieves García Manzano sobre lo que ha pasado en este año en el conflicto Rusia-Ucrania. Acompáñenme. Marinieves García Manzano es egresada de la carrera en Filosofía con especialidad en Filosofía Política por la Universidad de Guadalajara y licenciada en Derecho por la Universidad del Valle de México. Socia fundadora y directora general de GMA Consulting, firma de consultoría especializada en gestión social para megaproyectos de los sectores inmobiliario, de la construcción, energía y minería. GMI fue la primera firma en aplicar en México las mejores prácticas internacionales en materia de gestión social y fue premiada en 2018 con premio COBA, CANCHAM Outstanding Business Award, a la innovación como la empresa más innovadora de México por el desarrollo de una metodología jurídico-antropológica y de derechos humanos para la gestión social de megaproyectos. GMI forma parte de la Coparmex Nacional. Es miembro del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, donde es coordinadora de la Comisión de Asuntos Indígenas. Fue consejera de su fundación y directora del canal de YouTube BMA TV. Es consejera de la Cámara de Comercio de Canadá en México y vicepresidenta del Distrito Ciudad de México de la organización Women in Mining. Es consejera del Consejo Mexicano de la Energía y en 2020 fue reconocida como una de las abogadas más influyentes de México por la publicación Foro Jurídico. Ha trabajado como consultora sobre derechos humanos y empresas, teletrabajo y sobre la implementación en México y Centroamérica del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre pueblos indígenas y tribales para la Oficina de Actividades para los Empleadores de la propia OIT. Ha cursado diplomados sobre temas varios como derecho colaborativo y litigio estratégico y ha sido acreditada por la Organización Internacional del Trabajo como embajadora de las normas internacionales del trabajo tras haber participado en el curso sobre las normas internacionales del trabajo para magistrados, juristas y docentes en derecho. Escribe columnas periódicamente en medios de comunicación, forma parte del consejo editorial de Energía a Debate y conduce el programa Este Mes Con del canal BMA TV. Pues es un gusto y vamos a estar conversando de algunos temas ligados, por supuesto, a prácticamente ya un año del inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania. Un tema que ha sido, yo creo, bastante ríspido. Por ahí, pues, información de un lado, de otro, mucha creíble, mucha no tanta. Y también por eso la razón por la cual te quise invitar, Marinés, para compartir un poco, a lo mejor un lado que no se comparte tanto en medios comunes o incluso en redes sociales. Y te preguntaría entonces, ¿cómo ves tú el conflicto a un año del inicio? Yo creo que el conflicto se tiene que entender no desde, digamos, desde el inicio formal, ¿no? Que podríamos ver que es pues cuando Rusia decide iniciar acciones militares en Ucrania. Tenemos que remontarnos a mucho tiempo atrás. Tenemos que remontarnos al Maidán, ¿no? En alrededor de 2013, 2014. El problema en Ucrania nace de que hay una gran cantidad de población, sobre todo en la región del Donbass, que es prorrusa, que quiere pertenecer a Rusia y no a Ucrania. Eso es lo que ha llevado a problemas muy serios al interior de Ucrania. Esto mezclado con o aderezado más bien, con una gran carga de corrupción en los gobiernos ucranianos, ¿no? Ucrania se reconoce uno de los países, pues, más corruptos, ¿no? De Europa, ¿no? Ha habido presidentes manipulados totalmente por los rusos, ha habido presidentes manipulados totalmente por los americanos, pero siempre ha estado cargada una gran dosis de corrupción en Ucrania. Entonces, por una parte tienes a una gran cantidad de la población que quiere pertenecer a Rusia, ¿no? Sobre todo, como te comento, en esta región del Donbass. Por otra parte tienes este tema de una alta corrupción dentro de los políticos ucranianos, y por el otro tienes un tercer componente que es la energía, ¿no? Que esto, vamos a recordar un poquito cómo inicia ya, digamos, el problema armado actualmente, ¿no? De un año para acá. Y aquí tenemos que tomar en cuenta
la energía, la guerra que ha habido a lo largo del tiempo, los conflictos que ha habido a lo largo del tiempo en Europa por la energía. El principal proveedor de la energía europea era Rusia, ¿no? Y esta energía llegaba sobre todo hablando de, digamos, de hidrocarburos, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, de la electricidad, Francia es el primer exportador del mundo de electricidad, pero particularmente en lo que tiene que ver con el gas, pues el gas provenía de Rusia, un gas muy barato, ¿no? Igual que el de Estados Unidos, o sea, el gas en general, sobre todo en los últimos años, ha sido un energético muy barato. Y entonces había gasoductos que pasaban tanto por Ucrania como por Polonia, y otro que se llama el Nord Stream 1, que pasaba por el mar Báltico y entraba por Alemania. Desde hace muchos años había un proyecto de Rusia y Alemania de construir un nuevo gasoducto que fuera paralelo a este que se llama Nord Stream 1 y que entonces duplicara la capacidad de gas para Europa, pero obviamente habría ciertas afectaciones tanto a Ucrania como a Polonia porque por ahí pasaban sus gasoductos, ¿no? Entonces, pues iban a tener, pues cuando un gasoducto pasa por tu país, tú cobras, ¿no? Por ese derecho. Entonces, pues iban a tener una afectación. A este proyecto se opuso desde la administración Obama. Para Estados Unidos siempre ha sido un problema, y aquí es donde tenemos que empezar a hablar de geoestrategia, geopolítica, ¿no? Y entender la energía como este gran todo que es, ¿no? Y que no se puede entender si no es globalmente. Entonces, para Estados Unidos nunca fue una buena idea que hubiera una gran cercanía entre Alemania y Rusia, ¿no? Eso es que esa mezcla, pues es una mezcla muy peligrosa para los intereses económicos de los Estados Unidos. Entonces, siempre Estados Unidos ha estado tratando de bombardear, ¿no? Esta relación, ¿no? Que nunca se lleven bien los alemanes con los rusos. Y desde la administración Obama, que es cuando se empieza a planear este segundo gasoducto, este segundo Nord Stream, hay un rechazo total, ¿no? A que se construya. Y tenemos, llega Trump después, ¿no? Y Trump, pues también en contra, ¿no? De que este gasoducto se construyera, todos con diferentes argumentos, pero todos en el fondo en contra. Hasta que el gasoducto está listo para abrirse, ¿no? Ya a punto de abrirse. Y entonces hay unas negociaciones interesantísimas en las cuales Joe Biden dice, bueno, ya vuela. Es muy mal negocio para los Estados Unidos, pero bueno, a cambio de que ustedes, porque cuando llegó Joe Biden, recordarás que antes de todo esto de la guerra de Ucrania, recordarás que había un gran impulso a las renovables por el gobierno de los Estados Unidos, que ahora ya no se ve tanto, pero en aquel entonces lo había, ¿no? Y entonces dice, no hay bronca, abran su gasoducto, mientras las constructoras, ¿no? Le den una inversión de alrededor de $1,000 millones para energías renovables en Ucrania. En aquel entonces todavía no era cuando esto sucede, todavía no se sabía realmente o no era tan conocido que el hijo de Joe Biden, mientras él era vicepresidente, pues era el de Burisma, ¿no? El director de la empresa más importante de gas de Ucrania, ¿no? Entonces, vamos sumando, ¿no? Un problema de separatismo, de prorrusos, luego le sumamos un problema económico, le sumamos un problema de corrupción y ahora le ponemos, ¿no? Hasta arriba lo aderezamos con el tema de la energía y los intereses de los Estados Unidos, ¿no? Y pues todo iba bien hasta que, si no mal recuerdo, el 22 de febrero, en Alemania, sin que nadie entienda muy bien las razones, ¿no? Se pueden inferir, ¿no? Derivado de todo esto que estoy platicando, ya estaba el tema de la OTAN muy fuerte, ¿no? Porque aquí otro componente importante, me voy a desviar un poquito ahorita del tema de la energía, es que durante muchísimos meses la OTAN estuvo provocando a Rusia. ¿En qué sentido estuvo provocando a Rusia? Pues le metía los barcos en el espacio ruso, empezó a armar cerca de las fronteras de Rusia, empezó a armar, empezó a poner tanques, diferente tipo de armamento, lo cual a Rusia, pues, le estaba empezando a generar un problema, ¿no? Porque, pues, finalmente, la guerra empieza, ¿no? Por muchísimas razones, no es así un día, ¿no? Pero se van juntando las razones y una muy importante y muy delicada es la provocación, ¿no? O sea, entonces tú provocas al otro y lo provocas hasta que el otro se cansa. Entonces, un poquito es, digamos, ya lo que llega a que realmente Vladimir Putin decida empezar con una invasión a Ucrania, ¿no? Pero entonces hay María Nieves, y un poco retomando el tema de electricidad que dices y toda esta parte de los gasoductos y el tema Estados Unidos y OTAN.
daría dos preguntas como para continuar. Sí. ¿Qué pasa hoy en día con el gas en Europa? Y ¿cuál es realmente el interés tanto de Estados Unidos, sabemos siempre ha sido un país bélico, por supuesto, y de la OTAN en todo este conflicto? Pues mira, el tema de la energía, la guerra de Ucrania o la guerra de Rusia con Ucrania, a quienes ha afectado principalmente es a los europeos, ¿no? El gas, si tú ves, acaba de salir un estimado de las ventas de Rusia de gas en el último año y son más de las que eran el año anterior, ¿no? O sea, Rusia lo que hizo fue buscar otros mercados, ¿no? Para vender el gas y llevarlo en barco. Entonces, Rusia actualmente le está vendiendo gas a muchos otros países no occidentales, ¿no? Y entonces lo que hizo Rusia fue diversificar su mercado. Entonces, no ha tenido, claro que evidentemente las restricciones económicas y todo esto le generó un problema, pero ese problema está siendo superado por los rusos con sus alianzas en otras partes del mundo. Por ejemplo, Rusia tiene una muy buena relación con África. ¿Por qué? Porque Rusia jamás invadió África. Nosotros tenemos en la mente que Rusia es un país bélico, que quiere matar a todos y que va por el mundo, pero ese no es Rusia, ese es Estados Unidos, ¿no? O sea, nos confundimos un poco, ¿no? Esos no son los rusos. La historia no nos dice que esos sean los rusos. La historia lo que nos dice es que esos son los americanos, ¿no? Pero bueno. Sí, un país todo el 100% bélico. Sí, eso sí, ¿no? Los rusos nada. Entonces resulta que los rusos tienen grandes relaciones en Asia, tienen grandes relaciones con los árabes, tienen excelentes relaciones con China, con África. Entonces ellos no tienen problema para diversificar su mercado. Entonces la afectación en el tema energético fundamentalmente ha sido para los europeos. Ahora, ¿qué sucede? 2 días después, ¿no? Me voy a remontar un poquito para hablar de continuar con este tema de la energía y qué es lo que pasó con la energía en Europa. 2 días después de que Alemania porque algo que pues, bueno, hay diferentes justificaciones, pero no se entiende muy bien, cancela los permisos que ya se tenían para operar. A los 2 días, Rusia invade Ucrania. O sea, es un tema de 2 días después. Entonces, ¿cuál fue el último evento fuerte que pasó antes de que Rusia tomara esa decisión? Que le cerraron un proyecto multimillonario, claro, ¿no? Entonces, y sin ninguna justificación. Entonces, ¿qué pasa? Pues que, claro, Europa se empieza a quedar sin combustibles. ¿Qué viene después? Pues viene después una fuga de empresas alemanas a otras partes del mundo, ¿no? Que es real y que está existiendo y que muchas empresas se están yendo. Ahora, ¿quién gana? Porque en este tipo de cosas hay que ver quién gana. Gana mucho los Estados Unidos, que Europa no estaba preparada para recibir gas por barco, porque para recibir gas por barco necesitas tener unas regasificadoras. Y no había muchas en Europa, entonces se están construyendo, o sea, no es que sea de un día para otro ya puedes empezar a recibir el gas por barco, sino que había algunas en España, ¿no? En algunos otros puertos, pero no había las suficientes, entonces se está construyendo esta infraestructura para poder recibir el gas por barco de los Estados Unidos. Problema grande, el gas por barco, solamente por el tema del transporte, claro, es mucho más caro. Entonces, ¿quién está sufriendo todo esto? Pues lo están sufriendo los europeos que tienen unos costes de las energías terribles, ¿no? Que una casa llega a pagar 600, 700 euros, ¿no? De luz, ¿no? De gas, de energéticos, cuando pues reciben a lo mejor 1,000 euros de pensión, ¿no? En Europa se están dando cosas, tengo familia que vive allá, cosas que en España particularmente, que antes nunca te imaginarías, como que la gente está poniendo diablitos en sus casas, ¿no? O sea, que tú dices, es neta, o sea, en Europa ponen diablitos, sí, claro que sí, porque en México. Ajá, yo pensé que eso solo pasaba en mi país, ¿no? Pero no, es algo que está empezando a suceder porque, claro, un matrimonio pensionado que recibe 1,500 euros y que va a pagar 700 de luz, pues es inviable, ¿qué va a comer? ¿No? Entonces, ¿quién está siendo directamente afectado? Los europeos. ¿Quién está ganando económicamente? Los americanos, ¿no? Y sobre todo por haber fracturado también esta relación entre Alemania y Rusia, que está totalmente fracturada y que pues no sabemos o sea, que no se ve que pudiera resolverse, ¿no? Pero además, como si todo esto no fuera poco, en septiembre del año pasado, un día amanecemos con que pues resulta que unas raras explosiones volaron los 2 gasoductos, ¿no? En el mar territorial de Suecia. Entonces, de repente, ¡pum!, bomba, ¿no? Así, y entonces se empieza a especular, ¿no? Y entonces, no, es un ataque de falsa bandera, son los rusos, que no hacía mucho sentido, claro, eso, porque pues si ellos querían vender gas, acababan de construirlo, ¿no? Como que para que te lo vuelas, ¿verdad? O sea, no tenía mucho sentido, ¿no?
Pero esto es lo que se decía en Occidente, ¿no? Es claro, es un ataque. De hecho, hay declaraciones durísimas de Victoria Nolan, ¿no? La subsecretaria de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos, diciendo, por ejemplo, que pues que ella se encuentra muy satisfecha de que esta infraestructura rusa haya terminado como chatarra debajo del mar, ¿no? Y eso lo dice 2 días después de que hay estos raros incidentes, ¿no? O sea, ahí dirías, si estando de moda un poco el término, que hubo sabotaje por parte de Estados Unidos en los gasoductos. Bueno, es que ahí después, unos meses después, en noviembre o por ahí, sale la Fiscalía Suecia, tiene que investigar esto, ¿no? Porque está en sus mares territoriales, y la Fiscalía de Suecia emite un reporte en el que dice, señores, esto fue un sabotaje porque encontramos ya restos de explosivos en la zona. Entonces, de que fue un sabotaje, no fue un tema de que estuvieran mal funcionando los gasoductos, fue un sabotaje. Y esta semana particularmente, ¿no? Un periodista muy reconocido de los Estados Unidos, que es un señor ya muy mayor, que se apellida Hersh, él puso, por ejemplo, es un periodista de investigación muy serio, de hecho tiene un Pulitzer, y él ha relatado grandes escándalos, por ejemplo, de Estados Unidos en Afganistán, de operaciones de la CIA, de Irak, ¿no? De muchas torturas que se hacían en Abu Ghraib. O sea, un hombre muy serio y siempre de un periodismo de investigación muy contundente. Y bueno, él acaba de sacar un reportaje esta misma semana en el que dice que, pues sin duda fueron los Estados Unidos los que sabotearon, ¿no? Y que hay las pruebas suficientes, que él ha tenido entrevistas, etcétera, y que fueron los Estados Unidos los Marines de los Estados Unidos, quienes en una operación de la OTAN sembraron los explosivos, los cuales esto estaría planeado más o menos desde diciembre del 2021, o sea, todavía ni siquiera hablamos de la guerra, digamos, muy enfrente, pero el gasoducto se iba a inaugurar más o menos en esas fechas, ¿no? Entonces, pues está esto, ¿no? Obviamente, pues Estados Unidos lo está negando, como negó en su momento estos disclosures, ¿no? De Afganistán, que hizo este mismo hombre, o de Irak, o hasta de Vietnam, ¿no? Pero bueno, el Kremlin está pidiendo una investigación internacional. Entonces, ¿cuál es el problema? De esto no se habla, ¿no? De esto de Hersh no se habla. O sea, si no pones tú RT, no te enteras de estas cosas, o si no sigues a Twitter a gente, digamos que no alineada a la propaganda de Occidente, porque en una guerra siempre hay propaganda, ¿no? Y eso actualmente no es la excepción, la propaganda. Pero el chiste es de entre toda esa propaganda, qué vas viendo y qué datos te van haciendo sentido para poder tener tu propio punto de vista sobre un conflicto tan complejo, ¿no? Entonces, ¿quién pierde? Pues hasta hoy quienes han perdido son los ciudadanos europeos, fundamentalmente. ¿Y qué opinas, por ejemplo, de esta petición del presidente de Ucrania sobre los tanques y demás? Porque pues aparte, porque además hay países latinoamericanos, si no es que todos, que se han negado a enviar armamento. ¿Eso por qué es? Por supuesto, pues porque no puedes... A ver, porque el dinero que le ha dado los Estados Unidos y Europa a este hombre son cantidades, de verdad, no las tengo aquí en este momento las cifras, pero son cantidades exorbitantes de dinero. ¿Quién está ganando? La industria bélica, ¿no? Que están vendiendo armamento a lo bestia como hace muchos años que no vendían. ¿Quién lo está pagando? Los consumidores. ¿Quién lo está pagando? Los ciudadanos de los Estados Unidos y los ciudadanos europeos. Entonces, yo no veo ninguna razón para que un país se meta en este conflicto con todos los antecedentes que estoy dando. ¿Sí me explico? O sea, no es un día Vladimir Putin se levantó y decidió meterse a Ucrania. No, señores. O sea, esto lleva muchos años cocinándose, ha habido muchas afrentas y más. Ahora, si yo o sea, esto que sucedió con el gasoducto, si esta investigación llega y se demuestra, sin lugar a dudas, que fueron los Estados Unidos quienes... Perdóname, pero eso es una causa justa de guerra de Rusia. Estás bombardeando mi infraestructura sin que yo me haya metido contigo, porque el conflicto es Ucrania y Rusia. Entonces, tú me volas mi infraestructura clave, perdón, ese es un ataque de guerra. Sí. Entonces, yo lo que opino es que hacen muy bien los países en no darle dinero al señor Zelensky, que el señor Zelensky, a lo mejor la gente no lo sabe, pero el señor Zelensky es uno de los que están en los Panama Papers. O sea, el señor, la verdad es que a mí en lo particular, y lo tengo que decir, y que me disculpe la audiencia, para mí el señor Zelensky es un payaso, es un comediante, no ha dejado de ser comediante. Y entonces, y tú lo ves, ¿no? Y ves cómo
estas imágenes, ¿no? Que saca, hay unas buenísimas que de la guerra, ¿no? En Ucrania, que pues que se ven un montaje, ¿no? Terrible. Entonces, no niego en ningún momento que que esté habiendo una terrible cantidad de muertos en la zona. Pero también ha habido una gran cantidad de muertos rusos, ¿no? Ayer salieron también algunos temas de lo que están haciendo los ucranianos con los rusos. O sea, porque eso no nos llega a nosotros, ¿no? Nosotros solamente vemos es que estos rusos se están acabando, tal, pero no vemos las cosas que también están haciendo los ucranianos con los rusos, ¿no? ¿Y cuál es el tema aquí? Pues el tema es la energía. O sea, el tema fundamentalmente es la energía. Entonces, si yo fuera ciudadana, o sea, yo como ciudadana de México, me opondría total y radicalmente que mis impuestos se utilicen para financiar una guerra que no es mía y que solamente veo que está afectando a todas partes, ¿no? Entonces... Y la postura, digamos, que se ha tomado en general, y lo podemos abrir incluso en el ámbito deportivo y demás, hacia Rusia, hacia sus deportistas, etcétera. ¿Cómo lo ves? Es decir, es como sacado de contexto, es algo válido, están pagando, como dicen, justos por pecadores. O sea, ¿por qué ese papel de muchos países, de organizaciones, incluso insisto, del deporte y demás, Sí. que bloquearon, etcétera, que cancelaron? Sí, es que hay una cancelación. Esa palabra que utilizaste es muy buena, es la cancelación de la cultura rusa, ¿no? De hecho, ha llegado, perdón, pero a niveles tan absurdos como prohibir a Dostoyevsky. ¿Sí me explico? O sea, por favor, ¿qué tiene que ver este hombre? ¿Qué tiene que ver un hombre que escribió esos libros tan fantásticos con lo que esté pasando hoy en Ucrania? Y se ha cancelado. Se ha corrido a músicos, ¿no? Por ejemplo, de óperas, o sea, se ha expulsado a deportistas, no se les ha permitido competir. Es que a mí eso me parece, por eso era tan importante remontarnos al origen del conflicto, ¿no? Para entonces quitarnos de la mente esto de, es que un día Vladimir decidió invadir, ¿no? Y entonces, cuando entendemos el contexto que se ha generado durante tantos años, a lo mejor es cuando podemos entender que todo esto, pues la verdad es que es un absurdo, ¿no? El que no permitas que haya... O sea, aquí lo que vemos es el poder que tienen los Estados Unidos sobre Occidente, ¿no? A mí eso es lo que me queda muy claro. ¿Qué es lo que está buscando Rusia? Porque desde nuestra mente occidental no entendemos lo que está pasando o no vemos claramente lo que pasa en otros sitios, ¿no? Pero ¿qué está pasando ahora con el impulso que tienen los BRICS, ¿no? Que es esta agrupación de países, ¿no? Que le quiere hacer frente al G7, ¿no? Que es Brasil, Rusia, India y China, ¿no? Y que, pues, ellos evidentemente están comerciando intensamente entre ellos, están pensando en un mundo multipolar. Hoy lo que tenemos es un mundo unipolar encabezado por los Estados Unidos. Pero no todos los países quieren pertenecer a ese mundo unipolar encabezado por los Estados Unidos. Sobre todo, como me regreso un poquito a, por ejemplo, muchos países de África, ¿no? Somalia, por ejemplo, ¿no? Que no ha parado los Estados Unidos de bombardear Somalia desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces, ¿qué se está generando? Se está generando o se está tratando de generar un mundo más multipolar. Por lo tanto, yo no veo ningún inconveniente en que algunos países prefieran pertenecer al otro polo. Brasil, el tema de Brasil con Bolsonaro, pues era muy cercano a los BRICS. Ahora vemos a Lula mucho más cercano a los Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hoy hay una presidencia de izquierda en los Estados Unidos, demócrata, él es de izquierda, entonces tiene más afinidad. Pero de todas maneras los BRICS van a caminar. O sea, por ejemplo, ha habido declaraciones, ¿no? Los países árabes, ¿no? Que bueno, en ellos está gran parte de los carburantes que utilizamos todos los días en el mundo, pues ellos ya han expresado su interés de unirse a los BRICS, ¿no? Y por ejemplo, porque una de las sanciones era el tema de los dólares, ¿no? Pero ¿dónde está? De permitir, ¿no? De evitar las negociaciones en otra moneda, por ejemplo, del petróleo que no fuera el dólar. Pero los árabes han dicho, a mí si me das rublos, yo con rublos, ¿eh? Entonces, el hecho de que el dólar también esté tan bajo, claro, está relacionado con todos estos cambios económicos y con este nuevo panorama que se está gestando, en el cual ya no necesariamente todo el mundo está en el unipolarismo de la ONU de la ONU y de todos los organismos relacionados con la ONU y con Occidente. Dices ahorita de los BRICS famosos. Justo, por ejemplo, ¿cuál es la relación entre China y Rusia
en todo este conflicto? China y Rusia son ¿Qué muy relación cercanos. pudiera haber, y lo pongo nada más como para saber tu opinión, con el tema actual de los globos y demás con Estados Unidos? O sea, Es que es un chorro de... Yo lo de los globos ¿va es de la una mano? distracción terrible. 100%. ¿no? O sea, pues, por Dios, o sea, propaganda, Ujú. ¿no? Entonces, hay mucha propaganda de por medio. En el tema de China y Rusia, pues son países muy cercanos históricamente, ¿no? Y son países que, de hecho, al principio, ¿no? Y una de las cosas que se decía también es que la guerra era contra Rusia, pero a quien se quería afectar era China realmente, ¿no? Y la guerra comercial entre Estados Unidos y China, pues la conocemos y nosotros mismos la hemos sufrido México como país, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que el tema de los BRICS pues se va a seguir consolidando, que el tema de los globos pues es una distracción. Yo creo que tenemos que estar, no es que yo Para diga, voltear a ver eso. claro, ¿no? Entonces ve eso y no veas lo de Hertz, ¿no? Entonces los chinos van a venir, pero entonces no vemos lo que está haciendo nuestro propio país, ¿no? Entonces creo que es un gran distractor y la amistad entre China y Rusia, gracias a esto que ha estado, a este maquiavelismo que ha estado haciendo, ¿no? Estados Unidos manipulando desde la propia OTAN, afrentando, provocando, yendo en contra de cosas que si las analizamos fríamente, no objetivamente, quitando de la mente esta propaganda, podemos entender mucho mejor el conflicto y que la unión entre Rusia y China es muy grande. Y entonces cuando tú sumas la población que hay en Rusia, en China, en África y en la India, perdonen señores de Occidente, a mí me tienen ustedes sin ningún cuidado. ¿Sí me explico? O sea, finalmente ahí tengo mercados más que suficientes para expandir mis productos enormes en los cuales realmente no necesito ni a los Estados Unidos, ni a Canadá, ni a Europa, ¿no? Que son, y Australia, ¿no? Que son los principales integrantes de la OTAN. Y entonces, Marinés, para que a lo mejor quede claro, la pregunta entonces que te hago es, ¿qué busca Rusia en todo este conflicto? Ahorita por lo pronto defenderse, ¿no? O sea, lo que busca por lo pronto ahora es, obviamente sí hay un interés importante de lo que Rusia siente sobre, digamos, sobre el conflicto es, yo estoy ayudando a la gente, a los ucranianos prorrusos, ¿no? A que se puedan separar de Ucrania. Y los ciudadanos, hubo varios referéndums antes todavía de la guerra en los cuales la población, sí hay mucha gente que quiere ser rusa y no ucraniana. Entonces, finalmente, eso es lo que está haciendo Rusia. Y Rusia no tiene la capacidad armamentista para responder el ataque de los Estados Unidos a su gasoducto. O sea, eso sería una guerra perdida para Rusia. O sea, no es que, por eso es que cuando dicen, no, es que la Tercera Guerra Mundial y tal, pues ya le destruyeron gasoductos, ya se le han metido, le han hecho bloqueos comerciales y tal, y no ha respondido como hubiera respondido si esto hubiera sido al revés y hubiera sido contra Estados Unidos. Pero ahí, como tú dices hace unos minutos, o sea, no ha respondido por paciencia y porque sabe lo que va a pasar, por lo que tú decías, búscame, y entonces llegará un momento en que lo puedan encontrar. O sea, yo creo que si le siguen, evidentemente podría escalar, pero lo veo difícil porque Rusia no es un país bélico, no tiene el armamento, ¿sí me explico? O sea, no tiene cómo responderle a los Estados Unidos. O sea, sería para Rusia una guerra perdida desde el día 1, ¿no? Sería pelear con Sansón, ¿no? Y entendiendo eso nuevamente, que Rusia no ha sido un país bélico. Entonces, cuando empezara esto de la invasión a Ucrania, había muchas declaraciones de generales de los Estados Unidos muy interesantes, de exgenerales que han participado en muchas de las guerras que ha tenido Estados Unidos a lo largo de los años, porque han sido muchísimas, y que decían que si hubiera sido Estados Unidos quien estuviera invadiendo Ucrania, ya no quedaría Ucrania, nada de Ucrania. Entonces, los rusos no son bélicos. Eso es una idea que tenemos nosotros, ¿no? Pero no es verdad, no son bélicos. Entonces, ¿qué han estado haciendo? Aguantando. Reaccionaron a los temas de la OTAN. Y yo creo que ellos continuarán con su tema en Ucrania, pero no veo que ellos vayan como a responder más. No, porque, pues, ¿con qué? Nos queda un minuto, Mari Nieves. Entonces, tu conclusión es, o sea, tú no ves, por ejemplo, sucediendo una tercera guerra mundial. Pues mira, o sea, si ya les volaron el gasoducto, Rusia lo sabía, porque Rusia lo sabía, obviamente, ¿no? O sea, no, ellos todo el tiempo lo estaban diciendo, más con las declaraciones de la señora Nolan. Pero por lo pronto yo no la veo. Yo lo que veo es una reconfiguración planetaria de la economía. Veo
una crisis terrible en la Unión Europea, ¿no? Una crisis económica muy fuerte para los ciudadanos europeos y una reconfiguración planetaria de los sistemas económicos, ¿no? ¿Quién sí podría contestarle a los Estados Unidos de tú a tú? China. Por eso fue tan radical, ¿no? Cuando se hicieron estas provocaciones sobre Taiwán, ¿no? De los Estados Unidos hace algunos meses y demás. Eso sí es delicado. O sea, un tema China, Estados Unidos sí es delicado, pero un tema Rusia, Estados Unidos, yo no lo veo. No lo veo como tal, por lo menos no en el momento, a lo mejor más adelante sí. Perfecto, María Nieves. Pues muchísimas gracias por gracias. compartirnos también toda esta opinión, todo esto que tú de algún modo tanto opinas, periódicamente lees, como que para que también la audiencia tenga, pues a lo mejor este otro lado de la moneda y pues nos informemos también con otras fuentes respecto a lo que está sucediendo en este conflicto y todo lo que ha detonado. Sí, yo invito a la audiencia a que busquen otras fuentes de información. Gracias a Dios, en México, y de verdad, gracias a Dios, no han bloqueado los medios rusos. Podemos ver RT y podemos ver lo que ellos opinan, ¿no? Y esto es importante para que podamos generarnos nuestro propio pensamiento. No ha sucedido como en Europa, que pues no puedes ni siquiera consultar nada que tenga que ver con Rusia, ¿no? Y bueno, ya vimos que en algunos países ni leer a Dostoyevsky. Entonces, que veamos otras cosas, que nos informemos y que podamos tener un pensamiento mucho más crítico de la propaganda, ¿no? Pues muchísimas gracias, María. Gracias a ti. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado en un episodio más de Abogacía Trabajando, con un tema bastante ríspido, inquietante, en el que recibimos información a diario de muchos medios. Pero yo creo que es importante también escuchar otras voces, leer otros medios, en donde podamos tener un poquito más claro lo que está realmente sucediendo en este conflicto, qué lo originó, como ha explicado María Nieves, y en dónde estamos. Los espero en el siguiente episodio de Abogacía Trabajando.